Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias amigos por estar conmigo en el primer episodio de Un gato en tierra de perros que estoy trasladando desde Dos gatos en tierra de perros a Un gato en tierra de perros porque mi colega, aunque todavía está en tierra de perros, no sigue en el programa. Hoy tengo conmigo al señor Juan Urruti Coechea. Bienvenido, Juan. Muy bien, hola, ¿cómo estáis todos? Encantado de estar aquí. Estoy aquí, voy a ver si mejoro la iluminación un poco. Muy bien, muy bien. Y muy bien, yo encantado de conocerte, es la primera vez que hablamos. Igualmente, totalmente. He visto tus posts más que nada en TikTok, que como bien sabes, seguramente no se sabe si va a seguir en los Estados Unidos o no, pero espero que sí, porque yo también pongo cosas en TikTok y en YouTube y en X y en toda la plataforma, si es que sea posible. Y yo creo que, bueno, yo creo que las razones de quitar a TikTok no tenían nada que ver con lo que suelen decir, se trata de China, etcétera, etcétera, pero yo creo que más bien tiene que ver con la prensa independiente, con gente que pueda decir cosas que están fuera de la narrativa oficial, entre comillas, ¿no? Probablemente, sí, sí. Bueno, el tema de China es un gran tema, ¿no? Que va a ser el tema del siglo XXI, ¿no? Sí, 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 entre varias, pero sí, es un gran tema porque ahora, bueno, seguramente sabes que Trump está cambiando con el departamento de DOGE dentro de los Estados Unidos. eh, el gobierno entero, o sea, está haciendo casi como hizo Milei en Argentina de quitar un departamento afuera, afuera, afuera. Sí, 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 sí. Y es que, bueno, es el departamento de eficiencia o Sí. gubernamental. Y la verdad es que el gobierno estadounidense gasta muchísimo dinero en cosas unas cosas que no necesitamos y otras cosas que de verdad hacen daño a nivel mundial, como el USAID, que no sé si viste que los congresistas ayer llegaron a la oficina de Doge porque estaban cortando lo de USAID, pero USAID o USAID es un departamento que finge ser algo de caridad, de ayudar a la gente pobre en el tercer mundo y otras cosas, pero la verdad es que se mete en muchas cosas muy concertantes, como, bueno, cambios de régimen Sí. en varios países. Así que, ¿qué sabes de eso y qué piensas de los cambios? Y yo creo que también en Europa suelen poner dinero también en algún departamento igual que se mete en la política internacional. Sí. Mira, yo soy una persona que he sido ejecutivo toda mi vida en grandes empresas por el mundo, ¿no? Y conozco bien, pues, Europa, Asia y Américas, ¿no? Creo que la gran diferencia de entrada entre Europa, generalizando, y Estados Unidos es que vosotros en Estados Unidos, en general, tendéis a ser mucho más prácticos y en la política tenéis un régimen mucho más accountable, es decir, allí todo el votante conoce a tus senadores en tu estado, tenéis un proceso más democrático a la hora de elegir otros representantes, incluso los sheriff, los jueces, incluso y por supuesto el presidente, ¿no? Que es una elección directa. Con la llegada de Trump, lo que creo que habéis hecho es apretar el acelerador mucho, porque Trump es un hombre que siempre estuvo en la empresa privada, luego además hizo años en una empresa de comunicación, ¿no? La suya, en su programa de Apprentice, con lo cual se volvió un magnífico, desde el punto de vista técnico, no estoy todavía hablando de valores o de ideas, un magnífico comunicador, o sea, era un programa que tenía mucho éxito de público y económico, y decidió saltar a la política, lo cual, y podemos comparar eso con Europa, es muy interesante, en Estados Unidos es posible, aunque es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión, y hemos hecho mucho análisis, yo diría que casi científico,
En Europa, la inmensa mayoría de los políticos son profesionales de la política. No han hecho nunca nada más que apuntarse a un partido cuando tenían 16, 18 años. Han ido escalando los puestos de ese sistema endogámico, como diría, luego podemos hablar del Premio Nobel de Economía, ¿no? De Acemoglu y Robinson, con el Why Nations Fail. Y en Estados Unidos eso ha ocurrido mucho menos. Es decir, es mucho más habitual en vosotros entrar y salir de la política a la empresa privada, de la empresa privada a la política. Y eso lo habéis visto en muchísimos, bueno, altos cargos, secretarios de Estado, etcétera, ¿no? Bueno, o cargos tan importantes como la Reserva Federal, lo que aquí en España y en Europa serían los bancos centrales, ¿no? Entonces, Trump quizá es un fenómeno aún más acentuado de eso. Es un animal que no es un animal político, nunca lo ha sido. De hecho, yo le sigo desde cuando decide él su carrera política, ¿no? Que fue durante el año 2013-2014, que si se hablaba mucho si iba a entrar o no. Él luego anuncia que va a competir y el primero que no quería era el Partido Republicano. Acuérdate, él fue muy difícil para Trump conseguir incluso participar en la carrera. Amenazó con presentarse como independiente. Al final entró como republicano, ganó en una lucha muy difícil, que no tenemos en Europa esas primarias tan a cara de perro, valga la expresión del programa, con los demás contrincantes y llegó, ¿no? Claro, él ahora vuelve después de unas elecciones en el 2020 discutidas, ¿no? Pues nunca aceptadas por él y por muchos de los suyos, pero ahora ya da igual, porque de hecho tiene más poder y más conocimiento ahora, habiendo estado 4 años perdido o fracasado, ¿no? O superado, que si hubiera ganado en el 2020. O sea, ahora él tiene la ventaja de que sabe quiénes han sido sus enemigos, le han intentado asesinar, lo cual es terrible, más de una vez, y ha llegado, ¿no? Entonces aquí se produce también un fenómeno muy americano que yo creo que eso os llena de orgullo, ¿no? Que es que una vez que ya es presidente y que estamos en el siglo XXI, el poder que estaba contra Trump, y yo he hablado de eso, pues el Big Pharma, incluso el Big Tech, e incluso la industria militar, ¿no? Hoy no se puede permitir que tengáis otro Kennedy o otro Lincoln. Es decir, no se puede asesinar al presidente de Estados Unidos en el siglo XXI. Sería terrorífico en el mundo y podríais tener vosotros además pues hasta una guerra civil, no sé, porque Trump tiene, como hemos visto, 77 millones de personas que le han votado, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo se ha alineado con él. ¿Qué ocurre? Que ha llegado, como ha estado 4 años preparándose, claro, desde el momento cero ha empezado a aplicar todas las medidas que él siempre ha defendido. Claro, la primera tarde ha firmado 100 órdenes ejecutivas y sigue. Y las firma y a las 24, 48 horas están ya put in action. Es decir, que habéis empezado ya a mandar a migrantes, digamos, delincuentes a unos países a otros. Esto en Europa es inimaginable. Entonces, lo que ha ocurrido en Europa es que nuestro sistema, como conoces, complejo, ¿no? 27 países, la Comisión Europea, el Consejo, el Parlamento, etcétera, que es muy lento. De hecho, el cálculo que han hecho en Bruselas, oficial, es que las medidas que se aprueban tardan 19 meses entre que se discuten y que se aprueban, 19 meses. Las que no se aprueban tardan años. Mientras que en Estados Unidos, ahora con Trump, estáis tomando decisiones en cuestión de días. Esto va a generar, ya está generando, ¿no? Pero va a generar una tensión y sí, una tensión, yo diría, entre la forma de actuar de Estados Unidos y de Europa tremenda, ¿no? Porque seguramente si no reacciona Europa, el gap que vamos a tener de desarrollo económico, de ciencia, de evolución, de muchos temas, va a ser cada día mayor. Entonces, claro. Es curioso, todavía en Europa, yo diría, la mayoría, inmensa mayoría de los medios de comunicación, de los partidos políticos, están criticando a Trump porque están desconcertados. Sí, totalmente. Y sí, están en pánico. Yo creo que mucho de eso es porque bueno, hay tanta información oculta que está saliendo a la luz.
y Sí, cosas que dicen. Claro, siempre aquí en los Estados Unidos los demócratas, que yo era demócrata durante muchos años también, suelen usar lo que llamamos identity politics, o sea, política de identidad. sí, Así que si estás en contra de gastar dinero en cualquier cosa, te acusan de ser racista o homófoba o cualquier cosa. Y eso te calla, porque muchas veces, bueno, desde hace 20 años, si alguien te da ese sello de ser racista o cualquier otra cosa, entonces básicamente te cancelen. Y hay gente que dice, ah, pues no, no te cancelen porque estás vivo y estás sano, pero si pierdes tu carrera o hasta si pierdes tu cuenta bancaria, pues no puedes hacer mucho y has perdido casi todo y algunos hasta han tenido juicios, hasta Trump, y ahora se nota que está saliendo a la luz todo, esos casos fueron coordinados desde la Casa Blanca, aunque, claro, fingieron ser de cada fiscal, de cada sí. parte del país. Pues resulta que todos estaban comunicando con la Casa Blanca, hasta volando ahí para hablar con ellos, para recibir consejos, etcétera. Y todos los fiscales anteriores de esas regiones dijeron que si no tuviera el apellido Trump, entonces no habría caso, porque no había suficiente información para poder hacer algo y ni tampoco eran delitos mayores. Y muchos, bueno, básicamente no eran delitos como lo de falsificar el valor de su casa o de Mar-a-Lago. Eh, Sí. que vamos, es un documento que se entrega al banco para pedir un préstamo, pero el banco es el que tiene que verificar las cosas y el banco recibió todo el dinero adelantado y quieren trabajar más con él. Así que era una locura, pero si hablas con la gente de la izquierda, que yo tengo un mogollón de amigos porque yo también soy de un pueblo universitario dentro de los Estados Unidos donde la gran mayoría de la gente son demócratas y ellos Sí. están todos en pánico, todos deprimidos, no saben lo que va a pasar, pero creen que van a perder todos sus derechos y que todos los indocumentados van a estar echados del país, deportados y bueno, todo el mundo está en pánico. En la semana pasada han habido manifestaciones todos los días en Los Ángeles, en Downtown Los Ángeles, con violencia y los policías no hacen nada porque no se quieren meter. Así que es un tiempo de muchos cambios. ¿Crees que eso afectaría de alguna forma la política en España? Yo creo que Sánchez no piensa dimitir jamás, parece casi, ¿no? No, bueno, España lo conozco bien, podemos hablar mucho. Si quieres, tú apúntame en qué dirección. Vamos a ver, en España han ocurrido varias cosas, ¿no? Obviamente, como decía, estamos a una diferencia abismal por debajo de Estados Unidos en cuanto a democracia, ¿no? Porque aquí tenemos un sistema muy cerrado. Las listas electorales son listas cerradas, con lo cual quien realmente tiene el poder en España, el poder político, son las oficinas de los partidos. Pues el PSOE está en Ferraz, el PP está en Génova. Luego tenemos además este sistema nuestro que permite que si eres muy fuerte en una región, como pasa en Cataluña o en el País Vasco, ¿no? Que es mi tierra, hay dos partidos separatistas, digamos, que centrifugadores, ¿no? Cosa que no tenéis en Estados Unidos apenas, que también tienen mucha fuerza allí. Y entonces ocurre que si no tienes mayoría absoluta, en nuestro Congreso son 350, el Senado nuestro no sirve para nada, es una institución realmente simbólica que solo es una especie de doble vuelta de Cámara, pero al final, si el Senado no aprueba algo del Congreso, vuelve al Congreso y se aprueba en el Congreso y punto, ¿no? O sea, solo sirve para retrasar 2 meses una posible decisión. Y además es donde los políticos en España colocan a los dinosaurios, ¿no? Para que sigan viviendo de la cosa pública. Pero entonces realmente el poder está solo en una cámara y como te decía, las listas las hacen los partidos cerrados. Si no eres dócil con el partido, no estás en la lista. Entonces todo el poder se concentra básicamente en cuatro partidos: el Partido Socialista, el Partido PP y luego los regionales, que tienen muchos menos diputados, pero que pueden ser imprescindibles para conseguir la mayoría suficiente para poder gobernar, como es el caso de Sánchez. Entonces Sánchez gobernó ya en minoría en el 2018,
tenía una minoría parecida a la de ahora, un poquito más grande, y consiguió gobernar solo con la extrema izquierda, digamos, con lo que se llamaba Podemos, ¿no? Y con eso ya sumaba más de 175 diputados. El PP estaba bastante desconcertado de que eso hubiera ocurrido, pensaban que Sánchez no iba a durar, pero Sánchez es un auténtico tiburón político. Si cojo una analogía marina, él es un animal político puro y consigue, digamos, lo que se propone, arriesga todo. En eso se parece un poco a Trump. O sea, él es, decimos en español, echar un órdago, ¿no? Es un juego de cartas, o sea, lo apuesta todo. Porque Sánchez sí llegó a a la secretaría de su partido con unas primarias, compitiendo con cuatro, él y tres más, ¿no? Cosa que el PP no ha hecho primarias. Sánchez sí las hizo, el PSOE, y él luchó contra el partido. O sea, el partido tenía otros candidatos y Sánchez, insisto, como un tiburón, derrotó a la candidata oficial del partido, que era Susana, y ha conseguido gobernar, ¿no? Y ahora en las nuevas elecciones, al cabo de 4 años, tiene una minoría todavía más débil. No fue el partido más votado, el partido más votado fue el del PP, que tenía 137 escaños, Sánchez tenía solo 123, pero de nuevo consiguió unir no solo a la izquierda extrema, sino también a la izquierda extrema nacionalista vasca, que se llama Bildu, la extrema izquierda nacionalista catalana, que se llama Esquerra Republicana de Cataluña, y, curioso, a la derecha separatista, la burguesía, digamos, catalana separatista, que es un partido que se llama Junts, Juntos, Sí, sí. y a la derecha tradicional, también separatista vasca, que es el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Esto al PP le ha hecho estallar las neuronas, porque claro, el PP que estaba en crisis, ¿no? Tuvo que cambiar de candidato por una crisis interna que tuvo, echaron a Feijóo, echaron a Casado, pusieron a Feijóo, y Feijóo estaba convencido, él y todos los demoscópicos y toda la gente, que las elecciones estaban ganadas en julio del año 23. Pero en los últimos días, Sánchez, de nuevo, buen tiburón, hizo una jugada, no paró de dar mítines, 3 mítines al día, trajo a ZP, y en esos 10 días antes de las elecciones giró y el PP sacó menos de lo que esperaba, y sumando PP más la derecha nacionalista ultra española, que es Vox, no llegaban a 175. Y en cambio, Sánchez, con todos los demás unidos, sí llegaba a 175. En realidad llegó a 179. O sea, por poco, pero llegó a tener su mayoría. De nuevo, Feijóo y la derecha pensaron, no, esto no va a ser capaz de conseguir armar esta mayoría, llamaban Frankenstein, ¿no? Porque es piezas de todo tipo, pero Sánchez la consiguió formar, salió investido presidente y lleva 1 año y medio, con muchas tensiones, muchas veces no le aprueban las leyes porque los catalanes sobre todo todavía hay temas sin resolver, pero la realidad es que la derecha española, el PP, o así llamada derecha, es incapaz de poner una moción de censura y ganarla, que es la única forma que tienes en España para derrotar a un gobierno antes de que pasen las elecciones. O sea, o le llevas a la cárcel a Sánchez, como también lo están intentando, como con Trump, ¿no? Como hay muchos casos judiciales, no contra él ninguno, de momento. Todo es contra su ¿Contra su hermana. hermano o contra quién? Sí, hay un caso con el Ah, y hermano su que ya mujer también, ¿verdad? su mujer está acusada de haber utilizado tráfico de influencias para dos temas pequeños, pero que son chorradas, pues unas clases que daba en el Instituto de Empresa o unas clases también que le dieron en la Universidad Complutense, ¿no? Digamos que son temas de poco dinero, ¿no? No es, pero bueno, claro, es la mujer del presidente, es un tema muy visible. Y de momento Sánchez resiste, ¿eh? Y ahí estamos, con un gobierno que nadie estaba acostumbrado en España. Tenemos muy poca tradición de tener gobiernos de coalición, ¿no? De hecho, no había habido nunca. Es la primera vez con Sánchez que hay un gobierno de coalición, con posiciones extremas. Ahora, la situación es curiosa y empieza a pasar en otros países de Europa. La polarización que tenéis en Estados Unidos tan radical, ¿no? Entre demócratas y republicanos, en Europa la tenemos entre derecha extrema, podríamos decir, e izquierda extrema, y las izquierdas más moderadas y las derechas más moderadas no tienen mayoría suficiente. Y para gobernar tienen que aliarse con su extremo para poder tener mayoría. Y esto está generando
preocupación, pues no solo en España, pero lo hemos visto en Italia, en Francia, en Holanda, en Alemania. Vamos a tener ahora elecciones, ¿no? Con la extrema derecha bastante fuerte, e incluso en Inglaterra, ¿no? Que aunque no está en la Unión Europea, pues tienes el partido de Farage, que está subiendo mucho también en las encuestas, ¿no? O sea, es un hecho, yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos, la sociedad está polarizada por muchas razones, ¿no? Y económicamente podríamos verlo, esto es un hecho, ¿no? El 1%, pues cada vez es más rico, ¿no? El gran capital crece a un ritmo muy alto, las clases medias, su renta está plana o incluso un poco decreciente, y entonces estamos viendo que la sociedad se va concentrando entre la base, que cada vez son más gente que tiene pocos recursos, y unas élites que tienen cada vez una parte mayor del equity, ¿no? O de la riqueza de cada país, ¿no? Y esto genera necesariamente tensiones sociales. Sí, desde luego. Y encima, al menos yo creo que en Europa también, en los Estados Unidos hemos invertido tanto dinero de los impuestos, y no solamente de los impuestos, es deuda a las guerras al extranjero, a la guerra en Ucrania y también a lo que está pasando en Gaza. No sé si se le llama guerra o conflicto. Bueno, oficialmente los Estados Unidos, para tener una guerra de verdad, tiene que proclamarlo el Congreso, que no ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial, así que supongo que Vietnam y todo lo demás no ha pasado, vamos. Pero la guerra en Ucrania es algo que de verdad no tiene mucho que ver con, en mi humilde opinión, con nosotros. Y yo creo que los que tienen interés en eso son los que van a ganar dinero. Se sabe que BlackRock ya está metido para reconstruir el país después de que termine la Sí. guerra, pero sigue desapareciendo dinero y parece que no hay contabilidad. ¿Cuál es el sentimiento común, si es que lo hay, en España de la guerra en Ucrania? Sí, bueno, común yo diría que sí, que en general la inmensa mayoría de la sociedad española, igual que en Europa, y por muchas razones, que podemos entrar, digamos, todos los medios de comunicación, o sea, hay un consenso que viene, yo creo, también de la clase política, ¿no? De la Unión Europea, de que Putin con la invasión de Ucrania, esta segunda invasión, ¿no? Del Donbass y la primera de Crimea es diferente porque la gente realmente, poca gente, pero el que se preocupa de entender sabe que Crimea siempre fue parte de Rusia y que fue un regalo que hizo Khrushchev a Ucrania, ¿no? En 1956, y Khrushchev porque era ucraniano, o sea, es un tema curioso. Pero bueno, eso ya generó problemas, y ahora ya con la invasión de la parte oriental de Ucrania, toda la Unión Europea se ha puesto contra esa invasión, no todo el mundo. Y ese acuerdo sí que lo hay. Y luego parece ser también, yo conozco menos en detalle los países limítrofes, pero parece claro que los finlandeses, los polacos, los suecos, incluso los rumanos, ¿no? Toda la gente del antiguo pacto de Varsovia, dice, oye, no se puede permitir que Putin modifique las fronteras que ya estaban pactadas, ¿no? Tuvimos una guerra terrible, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. No puede ser que alguien decida que ahora va a volver militarmente a modificar esas fronteras, ¿no? Entonces la reacción sí ha sido todos unidos contra la agresión de Putin, ¿no? Claro, habría que preguntarse, pues esto creo que no es el tema hoy, ¿no? ¿Por qué Europa tiene esta relación ahora tan tensa con Rusia, ¿no? Porque hace años se habló de si Rusia podría ser parte de la Unión Europea, sí, no, pros, cons, gran debate, ¿no? Porque Rusia es un país muy especial, como tú sabes, ¿no? Militarmente es la segunda potencia mundial, con muchas armas nucleares, casi tantas o más cabezas nucleares que Estados Unidos, pero económicamente es un país débil. Como sabemos, tiene el Producto Interior Bruto de Italia, un poquito más. Pasa que, bueno, es un país gigante y que tiene recursos naturales inmensos, desconocidos, ¿no? Porque es en esa masa territorial. Entonces, ese debate, si Rusia pudiera estar o no con Europa, bueno, esto es un clásico, ¿eh? Desde Napoleón, los zares, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y esto está sin resolver. Y bueno, y ahora tenemos una persona, o sea, tenemos un sistema autoritario, ¿no? Totalitario. O sea, es Putin y sus amigos, oligarcas,
que controlan totalmente la economía y la política rusa, ¿no? Entonces, en España sí, estamos contra la guerra de Ucrania, pero es un tema que lo vemos también distante y lejano. Es decir, la gente en Europa, la gente joven es pacifista. O sea, nadie va a ir a pegarse o a arriesgar su vida por la política. Todo el mundo tiene claro que hay muchos intereses económicos. De hecho, sabemos, ¿no? Está publicado que tanto Rusia como Ucrania están mandando a pelear a presos de las cárceles. O sea, hay muchos jóvenes ucranianos que están en verano en las playas tomando el sol o rusos jugando a golf. O sea, es una guerra que no está implicando realmente a toda la población. O sea, no es como una guerra normal, ¿no? Sí, sí, y hasta entiendo que hay ucranianos que están en Mónaco divirtiéndose, que son, que tienen miles de millones de dólares. ¿De dónde ha salido? Vaya, y Sí, sí, están Ucrania es gozando un de la vida. país, Sí, Ucrania igual que Rusia, son países muy corruptos en ese sentido. Todos sabemos, por ejemplo, la ciberseguridad y los ciberataques, que es un tema muy serio, supongo que en Estados Unidos también, muy preocupante. Muchas empresas están recibiendo ataques informáticos. La mayoría venían de hackers rusos y ucranianos. O sea, ahí hay todo un submundo de delincuencia, de mucho dinero opaco, sí, sí. sin ninguna duda. Sí, sí. Pues ¿crees que estamos a punto de llegar a un final de esa guerra o todavía queda mucho por ver? Bueno, yo en eso soy un gran defensor de juzgar a la gente por lo que hace y por los hechos, y no solo por las palabras. Y en general a Trump se le critica mucho porque es verdad que cuando habla, pues es un gran showman y dice cosas, bueno, pues te pueden parecer divertidas o te pueden parecer ofensivas, ¿no? Hombre, con las mujeres, pues era evidente que era un poco womanizer, pero él lo decía, ¿no? Es curioso porque Clinton o Kennedy podrían haber sido seguro más womanizers, pero disimulaban, ¿no? Tenían la ética puritana, no, yo quiero mucho a mi mujer mientras está con otras 25. Trump pues estaba con todo el mundo y lo decía y sacaba pecho de que si eres poderoso pues puedes ponerle la mano donde quieras a una mujer, ¿no? La famosa frase que le grabaron, ¿no? Y eso, claro, hace que toda la gente, y sobre todo la izquierda woke, pues claro, es como, este es un machista, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero hay que analizar las cosas. Y Trump, yo he hecho algunos episodios. Primero, es un inmigrante, o sea, hay nieto de inmigrantes. Los cuatro abuelos de Trump son inmigrantes. Su mujer es inmigrante. Sí, La sus mujer dos de mujeres, Vance ¿no? Ah, sí, las Sí, anteriores dos también. mujeres. Sí, sí, La sí. mujer de su vicepresidente, que creo es un hombre que va a ser muy importante en la política americana en los próximos 12 años, es de India. Es decir, hay que ver las cosas como son, no como aparentan, ¿no? Entonces, Trump yo creo que es un gran pacifista, o sea, que es un hombre que no está a favor de las guerras. Y de hecho, yo creo que el complejo industrial militar americano, ¿no? Del que hablaba Eisenhower, pues no era muy amigo de Trump, porque claro, y de hecho, fíjate los hechos, ¿no? Ha sido llegar a ser bueno, elegido presidente en noviembre y en pocos días terminó Hezbollah en el Líbano. Paz en el Líbano. En pocos días, la mafia, digamos, de Siria con al-Assad terminó. Y llega un tío que teóricamente era un terrorista, ¿no? Y que estaba en las listas americanas, que yo creo que estaba protegido por Estados Unidos, porque de hecho, Sin duda, sin sí, duda, sí. nunca tuvo un atentado, y cuando Estados Unidos quiere ir a por alguien, lo consigue. Sí, Y se ha hecho con el poder en Siria y hay paz en Siria. Y Dios quiera que continúe mucho tiempo esa paz. Y oye, y ha llegado también la tregua a Gaza, que me preguntabas antes, de una forma muy rápida. Y hay tregua, y ahora mismo en Gaza no hay asesinatos, o sea, no hay bombardeos, no mueren más gente. Desgraciadamente han muerto 47.000, ¿no? Antes fueron 1.500 judíos. Fue un tema son dos organizaciones que se odian, ¿no? Los sionistas y Hamas. Pero Trump yo creo que es un hombre muy de business. sí. Y se comenta, ¿no? Que ha dicho, oye, yo no quiero guerras. No sé si además a lo mejor quiere el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ya para ponerse una medalla personal, ¿no? Porque lo tuvo Obama y Qué ridículo, porque es lo que dice, ridículo. sí, sí, sí. No sé, pero a lo mejor Trump, como le gusta, yo creo que también a él le gusta ganar siempre en todo, hasta en golf, pues a Sí, lo mejor quiere ganar también en esto y quiere ponerse la medalla, ¿no? Pero es verdad que ya no hay guerra en Gaza.
Y Ucrania, yo he apostado con mis amigos que va a terminar en menos de 3 meses. Porque yo creo no, que le ha mandado el mensaje claro a Zelensky de que esto no puede ser que Zelensky llegue a Washington y se lleve 60, 70 mil millones de las arcas americanas para la guerra en Ucrania. Eso se va a acabar, por un lado, con lo cual va a obligar a Zelensky y a los que manden a negociar. Y con Putin, ahí sí creo que la relación es más compleja. Putin es un hombre fuerte también, igual que Trump. O sea, no es una pequeña marioneta de nadie. Y me imagino que Putin para su guerra hasta ahora tiene el apoyo, sin duda, incondicional de China. Y entonces aquí ya el eje es más complejo, porque es Trump y Estados Unidos diciéndole a Putin que tiene que terminar la guerra, China diciéndole también a Putin, pues ya se lo dijo, que no le gusta esta guerra, pero que cuente con la ayuda china. Entonces, entre los tres, o sea, Rusia, Estados Unidos y China, yo creo que tienen que pactar cuál es un final aceptable para Rusia y aceptable para Ucrania, ¿no? Y yo creo que en eso están mientras estamos aquí hablando. Y confío que eso ocurra pronto, en los próximos pocos meses. Eso, pues también yo creo que mucha gente eh, es- tenía problemas con enviar tanto dinero a Ucrania porque la economía no va muy bien ahora mismo en los Estados Unidos ni en Europa. Yo creo que las tasas de paro están altísimas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso va a cambiar con Trump o hay posibilidad? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo confío, como te digo, en Trump porque tengo un criterio ya, ahora que me he hecho mayor, muy simple. Es decir, la gente que viene a la política desde la vida privada, particular, de una empresa, sea tuya o sea de otra, de entrada para mí merece un respeto, porque es gente que se ha ganado la vida independientemente, que ha trabajado, que ha demostrado unos resultados, éxitos, fracasos. Tienes un track record, ¿no? Mientras que los demás, en mi opinión, son parásitos de la política que nos parasitan. Esos son los peligrosos. Entonces, Trump yo creo que sí que hará cosas. Es verdad que está negociando de una manera muy fuerte, ¿no? Como si fuera el póker, ¿no? Diciendo, bueno, Colombia, o aceptas o aranceles, ¿no? México, Venezuela, Canadá, etcétera. Es un juego muy fuerte. Yo creo que nadie queremos una política otra vez de aislacionismo total y de poner fronteras con tipos de, ¿sabes?, con aranceles muy altos, porque eso no sería bueno. En mi experiencia económica creo que eso no sería bueno, pero creo que Trump lo está haciendo como arma de negociación para conseguir decir, vale, si yo pongo aranceles muy altos, Estados Unidos va a sufrir porque me van a subir los precios, pero me lo puedo permitir. Tú Colombia, tú México, tú Venezuela, tú Canadá, no te lo puedes permitir. Por tanto, vas a aceptar mis condiciones, que creo que yo, si fuera americano, estaría aplaudiendo, porque lo que quiere Trump es que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, ya lo hizo en su primer mandato, es decir, volver a que el tejido industrial no esté subcontratado con México o con China, sino que haya buenos trabajos, ¿no? Good jobs, con good salaries, para el trabajador promedio americano, que eso se estaba perdiendo, porque la tecnología en la que sí sois, sin ninguna duda, de lejos, la primera potencia mundial, no genera muchos puestos de trabajo. Son negocios por definición que son muy poco intensivos en labor. Entonces tú puedes tener cualquiera, ¿no? Facebook, Amazon, Google, al final son 10.000, 20.000, 100.000 ingenieros, pero no son millones de trabajadores como tiene la industria tradicional americana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser sano. Creo que va a obligar a Canadá, a México, a hacer sus deberes. Y creo, bueno, creo no, sé que Europa sabe que tiene que reaccionar, y ya lo dicen, que tiene que reaccionar con velocidad, y ya lo dicen, pero ni sabemos cómo, ni tenemos un sistema diseñado para ser ágil, porque en Europa no tenemos un presidente ejecutivo, no tenemos un gobierno. Aquí todo tiene que ser aprobado o por unanimidad o por la inmensa mayoría de los 27 países. Y claro, cada país tiene sus intereses, tiene sus pequeñas oligarquías, sus clases políticas parásitos que no saben, que no entienden de economía, que simplemente lo que buscan es qué tengo que decir para que me voten dentro de 2 o de 3 años. Y claro, ese ritmo no es el ritmo de Estados Unidos,
nunca lo ha sido, mucho menos con Trump, y no es el ritmo de China, y no es el ritmo ni siquiera de Rusia ni de India. Entonces, Europa, en principio, sobre el papel, somos los que tenemos una situación más problemática. Sí, 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 sí. Y más aún con problemas de energía, como, bueno, como bien sabes, explotaron el gasoducto eh, Nord Stream Nord Stream 2. 2, Sí, sí, sí. sí, Y bueno, nosotros los americanos hemos ganado un poco de eso porque ahora estamos vendiendo el gas líquido sí, a un coste muchísimo más alto. sí, Eh, sí, sí, pero sí. también hablando de China y de Rusia y de India, ¿qué opinas de BRICS? Que parece que están intentando, o ya llevan un tiempo intentando montar un sistema fuera del sistema occidental, fuera del Sí. SWIFT, y eso también incluye a Arabia Saudita y a otros países de África. ¿Y crees que eso podría afectar de forma mala a la economía occidental, digamos? Bueno, los BRICS, algunos los conozco muy bien, como Brasil, porque he trabajado y vivido allí mucho tiempo y les tengo mucho cariño. China también he trabajado y conozco más o menos bien. Rusia yo creo es más una incógnita, porque ya digo que económicamente es un país débil, porque además no tiene, va perdiendo población. La gente no es consciente que en Rusia tiene un problema terrible de población, ¿no? Tiene una esperanza de vida no muy larga, porque tiene un problema de alcoholismo serio y la gente aparte no tiene hijos, bueno, como casi en ningún lugar, pero no hay inmigración, con lo cual van perdiendo población cada año, ¿no? Y luego Arabia Saudita es algo relativamente nuevo, ¿no? Pero me da la impresión que tiene unas relaciones magníficas con Estados Unidos, Bin Salman, ¿no? Mohammed bin Salman. Y lo que ellos quieren es ser una potencia de Occidente, ¿no? Y todo ese dinero ingente que generan con el petróleo lo están invirtiendo con mucha inteligencia en empresas estratégicas, ¿no? Que muchas veces no les dejan comprar, pero en cuanto pueden, compran pues acciones en compañías aéreas, en compañías farmacéuticas, en telecomunicaciones. Acaban de comprar el 10% de Telefónica de España, por ejemplo, los saudíes, ¿no? El Fondo Soberano Saudí. Entonces, sí sé que China, sobre todo China, ¿no? Que es la gran potencia económica de los BRICS, intenta tener una menor dependencia del dólar, ¿no? Pero es muy difícil al final, claro, porque el yen o el renminbi, ¿no? Imaginar que pueda ser una moneda internacional aceptada con facilidad en los grandes flujos económicos mundiales es muy difícil de imaginar, ¿no? Y si a China le sumas Brasil o Rusia, no le estás sumando mucho, porque en el fondo el hegemón de todo eso es China. O sea que al final sería elegir entre depender del dólar o depender del renminbi, ¿no? Del yuan. Creo que Europa entera y muchos países del mundo preferirían siempre la seguridad del Big Brother de Estados Unidos, que es bastante más confiable, que conoces cómo funciona que el renminbi. Ahora bien, esto no es blanco y negro. Supongo que poco a poco los países empezarán a tener una pequeña parte de tus reservas y de tus flujos en esa moneda que quieran crear los BRICS, ¿no? Claro, si a eso le sumas todo el tema del mundo cripto, tienes otro escenario fascinante, ¿no? Y desconocido y nuevo en la historia. Sí, y hay un movimiento grande, especialmente en los Estados Unidos, bueno, antes de la presidencia actual de Trump, de cerrar todo lo cripto, porque muchos de ellos quieren formar un cripto, bueno, una moneda digital oficial del gobierno y Sí, dejar de usar dinero en efectivo, que me da muchísimo miedo, porque sin poder, bueno, así pueden saber lo que gastas en todo, y eso dice, bueno, suelen decir que es para saber si estás metido en alguna sí, delincuencia o si no estás pagando los impuestos que deberías, pero la verdad es que quieren saber lo que haces para poder controlarte. Y es una sí. locura, me parece, y me da Es mucho una miedo. locura, sí. Yo creo que eso, hombre, sí, los gobiernos muchas veces tienen la tentación de controlar cuanto más mejor, ¿no? La vida de sus ciudadanos. Hombre, hay países, los nórdicos, ¿no? En Europa especialmente, que tienen una tradición democrática muy grande, que son países pequeños, donde la gente en general se comporta muy bien, son muy cívicos, ¿no?
La gente deja sus casas abiertas en Noruega o en... Entonces ahí no tienen problema y prácticamente todo se paga con casi no hay cash, ¿no? Hay muy poco Sí, cash. sí, sí, sí. Pero en los países ya más normales, entre comillas, de Francia, Italia, incluso Estados Unidos, todos sabemos que hay una parte incluso de la propia política, ¿no? Que recibe dinero en cash. Entonces yo confío que nunca viviremos, por lo menos tú y yo, una situación donde esté prohibido el dinero en efectivo, ¿no? Aunque es verdad que se está limitando cada vez más, ¿eh? Por ejemplo, en España Sí, sí. ya no puedes comprar cosas y llevar más de 1.000 euros en cash. Eso O es sea, un, hombre, es tan intruso a la vida personal de una persona, pero además sí, hay tiendas por aquí que no aceptan cash y me parece una locura porque cash es dinero sí, y si sí. no se acepta, entonces no debes poder hacer negocio porque vamos, bueno, y la gente de la vieja escuela, digamos, de países no tan desarrollados, está acostumbrada a usar cash muchísimo más. Como recuerdo que mis abuelos murieron hace como 30 años y una familia camboyana compró su casa y cuando llegaron a pagar, tenían el dinero en efectivo en una bolsa de Fíjate, fíjate. papel y mi tía dijo, vale, ¿quieres un recibo? ¿Cómo lo hago con eso? Sí, 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 fíjate. No, eso aquí ya, por ejemplo, no se puede en casi ningún país de Europa. Puedes comprar una casa porque el notario no lo acepta. O sea, ya han puesto normas los bancos centrales limitando la cantidad, ¿no? No, es verdad que estamos viviendo tiempos más en Europa que en Estados Unidos, creo, donde los gobiernos se están controlando la vida del ciudadano. Claro, luego surgen alternativas, ¿no? Como es el mundo cripto. Es decir, vale, me vas a controlar mi tal, pues entonces yo me compro bitcoins y entonces ya funciono fuera del sistema gubernamental, ¿no? Que eso le da mucho miedo a los gobiernos, claro. Sí, aunque Trump ya ha tenido su propia moneda y parece que está a punto de montar otra, esa moneda, Trump Coin, subió muchísimo y luego bajó muchísimo también, pero la Sí, cosa que me parece que está reaccionando el mercado de cripto a los aranceles y a otras acciones. Algunos están en pánico, claro, si no están mirando al largo plazo. Yo soy bastante nuevo al mundo de cripto, así que compro muy poco, pero también si compro una criptomoneda por $40 y baja a $5, me pongo un poco en pánico. claro, claro, claro. Sí, yo por cerrar ya la parte que me has preguntado de Trump, yo creo que, bueno, en temas de política exterior, de defensa, etcétera, interior, ¿no? Del tema de la inmigración, está muy claro lo que va a hacer. Él lo ha dicho en la campaña, le han votado, ha ganado, con lo cual lo va a ejecutar rápido. Él es un ejecutivo, lo va a hacer muy rápido, como estamos viendo. Su equipo son gente leal, porque él ha tenido 4 años para distinguir quién era leal y quién era traidor, con lo cual se ha rodeado de gente muy competente y muy leal. La duda que yo tengo, pero todavía creo que es pronto y tampoco lo he analizado mucho, es su política monetaria, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Reserva Federal, las relaciones, ¿no? de Powell, tal? Y eso creo que todavía es pronto. No le he escuchado a Trump hablar de estos temas. No creo que tampoco que sea él un gran experto en macroeconomía. Es verdad que Estados Unidos tiene un déficit gigantesco, pero no desde hace mucho tiempo, no estáis con déficits brutales, tenéis una deuda pública que si no fuerais el país emisor del dólar, tendríais problemas. El coste de la deuda sería muy alto, pero como tenéis el dólar, que es lo que decía, ¿no, Churchill? El privilegio exorbitante de que sois el emisor, ¿no? de la moneda de referencia en el mundo, os podéis permitir tener esa deuda pública tan alta y ese déficit tan alto, ¿no? Pero no es sano. Entonces Trump quiere reducirlo, por eso está de alguna manera forzando la máquina para que la balanza comercial con el resto de los países sea menos desfavorable para Estados Unidos. Creo que es lo lógico, lo que tiene que hacer un gobernante norteamericano. Ahora, en toda esa ecuación, ver si te interesa un dólar fuerte, un dólar débil, cuánto de fuerte, cuánto de débil, con qué tipos de interés, ¿no? Para fomentar un crecimiento económico sano que no genere inflación. ¿Cuál es ese crecimiento? ¿Es un 3%? ¿Es un 2,5%? ¿Es un 3,5%?
Todas esas grandes magnitudes, digamos, que tanto le gusta jugar a los bancos centrales, es algo que espero que el Banco Central, la Reserva Federal, ¿no? Y los bancos de la Reserva Federal y la Casa Blanca tengáis una armonía razonable. ¿Cómo va a impactar eso en Europa? Pues no lo sabemos, porque claro, puede ser, podría ser que lo que sea bueno para Estados Unidos sea malo para Europa, ¿no? Sí, sí, Como te por iba a ejemplo la preguntar, energía. sí, Si vosotros tenéis energía barata y Europa tiene energía cara, obviamente eso supone que nuestros productos van a ser más caros, por tanto vamos a poder exportar menos, ¿no? España tenemos la inmensa suerte, ¿no?, de tener sol y hoy en día ya sabemos que la fotovoltaica es casi gratis, ¿no? Tenemos sol y tenemos espacio vacío, sí. Y que viento también. era una pobreza antes, ¿no? Toda Castilla, tal, no hay nada, nada, ni ovejas, ni nada. Pero claro, eso mismo te permite poner placas fotovoltaicas sin perjudicar a nadie y con eso conseguir unos costes de energía muy competitivos, ¿no? Entonces, España en eso creo que vamos a ser ganadores en esta fase. Somos un país también muy seguro. Estamos viendo cada vez más turistas americanos. Se ven cada vez más en Madrid, por ejemplo, que antes no se veían, en los hoteles. Entonces, estamos teniendo un boom turístico. El año pasado tuvimos 94 millones de turistas, este año vamos a tener más de 100. Somos ya el segundo, casi el primero, hay con Francia de número de turistas, y eso en este mundo que todo el mundo viaja, ¿no? Creo que nos vamos a beneficiar y que nos va a venir, que a España le va bien, que a Estados Unidos le vaya bien. Yo en eso soy muy pro USA, ¿no? Y creo que para nosotros es positivo, sin duda. Sí, sí. Y en términos de, bueno, de otros tipos de industria, pues claro, España lleva desde siempre dependiendo mucho de la agricultura y también del turismo, Sí, pero antes me parece que habían más fábricas de coches, cosas así. También hace falta eso, al igual que en los Estados Unidos, que han desaparecido muchas fábricas. ¿Crees que sí. eso volverá o crees que se dependerá todo del turismo y No, en los coches lo he pensado un poquito. Ahí lo que pasa es que tienes tres factores distintos operandos a la vez. Uno es la sustitución más o menos rápida del coche de combustión, digamos, por el coche eléctrico, ¿no? Que eso está afectando muchísimo a Alemania, por ejemplo, porque además Alemania, que son muy verdes, ¿no? Muy green, empezaron a comprar mucho coche eléctrico, pero claro, el coche eléctrico lo que se ha demostrado es que China es mucho más competitiva que Europa y además los coches chinos que yo pensaba que pues, serían malísimos ya hemos casi todos probado un coche chino en algunas vacaciones y son maravillosos, ¿no? Los Beyond Your Dreams, BYD y otros. Entonces, claro, eso ha sido rupturista, ¿no? Es decir, ostras, los chinos hacen coches igual de buenos que los nuestros, pero más baratos en los eléctricos. Eso ha hecho temblar la industria del coche en Alemania. España somos, hombre, son coches, pero no somos en origen, son todos Ford, General Motors, Peugeot. Hacemos coche más bien pequeñito, lo hacemos bastante competitivo, hacíamos mucho coche diésel. Eso sí era un problema ahora, que es el segundo factor, ¿no? Que se quieren prohibir los diésel. Bueno, eso veremos. Yo creo que Europa se ha dado cuenta que esa política green tan forzada por Bruselas estaba perjudicando a la industria europea, ¿no? Y entonces han frenado un poco. Ya veremos qué pasa. Y el tercer fenómeno de los coches, que creo que este es imparable, es la nueva forma de vida de los jóvenes. O sea, los jóvenes viven casi todos ya en los hubs, las grandes ciudades donde tienes trabajo, ¿no? Sobre todo en tecnología, ¿no? Tú lo habrás visto en San Francisco, bueno, en Texas, Miami. Aquí está ocurriendo en una escala mucho menor, pero en Madrid, Barcelona, en Málaga. Y esta gente ya no tiene la necesidad de tener un coche en propiedad, como teníamos nosotros o nuestros padres. Muchos de ellos no compran ya coche o van en bicicleta o cuando cogen un Uber o cogen un tal. Entonces, eso ha hecho que el parque de coches se reduzca, porque claro, no hace falta que haya, como antes, cada familia tenía dos o tres o cuatro coches. Ahora a lo mejor tienen uno o ninguno. Sí, Y esto es un fenómeno nuevo que yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, habrá menos coches, lo cual yo creo que quizás sea bueno porque habrá también menos contaminación en las ciudades. Tú sabes que la calidad del aire en las ciudades, algunas ciudades de Europa era realmente malo, ¿no?
Londres, París, Madrid, teníamos mucha contaminación, ¿no? Y bueno, pero tenemos que aprender que la industria automovilística pesará menos. En España llegó a pesar un 11-12%, no, llegó a pesar sí un 11-12%, ahora está en torno al 10 del PIB. Veremos qué pasa. Pero bueno, tenemos que apostar mucho más por las nuevas tecnologías y estamos haciéndolo de alguna manera, ¿no? Con los data centers. Y lo bueno también para nosotros, que la gente esta joven valora mucho la calidad de vida. Entonces, si puedes trabajar en un apartamento delante del mar, que además te cuesta 5 veces menos que en Londres o que en París, pues hay gente y empresas que empiezan a llevarse sus hubs a ciudades de mar en España, ¿no? Tenemos 43 aeropuertos, tenemos una conectividad por avión la mejor de toda Eh, Europa. y Tenemos trenes de alta velocidad también, que no tenemos ni Exacto, en iba a decir, California. somos el segundo país del mundo que más kilómetros de alta velocidad tiene después de China. O sea, tenemos más que Francia, más que Alemania. Es sorprendente. Y bueno, y en las ciudades tenemos un sistema de metro. Tenemos fibra óptica también después de Corea del Sur. Somos el país que más gente tiene conectada en banda ancha de fibra. Entonces, claro, todo eso, tenemos sol, energía barata, ¿no? Fotovoltaica y eólica. Eso hace que para la economía 4.0 pues son ventajas competitivas muy valiosas, muy valiosas. Entonces yo en eso soy muy optimista con España, ¿no? Eso, pues me alegra mucho oír eso, porque la verdad es que siempre ha sido muy preocupante la economía española que ha Sí, estado luchando por vivir durante muchísimo tiempo, al igual que otros países como Irlanda, pero especialmente los países del sur de Europa, sí, me los parece, PICs, ¿no? Los PICs famosos que nos llamaban, sí, sí. sí, que Sí, porque había, recibieron, había mucho paro, hay mucha corrupción también, ¿eh? Parte del problema, esto yo ahora lo estoy estudiando mucho, nuestras clases políticas eran bastante corruptas o mediocres. Entonces, no eran capaces de tomar las decisiones que necesitaba el país. ¿Y qué ocurría? Que la gente mejor, ¿no? The best and brightest se iban. Era una pena ver cómo los mejores estudiantes, bueno, tú si has estudiado en Madrid lo habrás visto, pues se iban a Londres, a Estados Unidos, a Alemania, y perdíamos a las élites, ¿no? Y nos quedábamos con el turismo, la construcción, la agricultura, pero trabajos de menos valor añadido, eh, sí, sí, sin duda. sí, como Sheldon Adelson quiso montar un Euro Vegas en Madrid hace como 20 Sí, años, me acuerdo. y claro, habría mucho dinero invertido, pero también en términos de trabajos serían trabajos de menos sueldo y la verdad es que mucha gente estaba ofendido porque también llegarían la prostitución, las drogas, todo lo que viene con el apostar con la vida del juego, al igual que en Las Vegas. Aunque Las Vegas es una ciudad muy divertida, no creo que me gustaría vivir ahí porque muchas cosas pasan. Claro, pero eso es lo bueno de Estados Unidos, que como tenéis tanto territorio, te puedes permitir el lujo de decir, bueno, tengo un sitio loco en Las Vegas, o tengo un sitio de gente rara, ¿no? Los mormones en Utah, pero a la vez tengo juerga y tal en Miami. Entonces, te permite jugar, ¿no? Esto los europeos es lo que tenemos que descubrir y tenemos que conseguir hacer, porque también tenemos un territorio grande, Europa entera, y podríamos especializar zonas, ¿no? Y decir, oye, si ya tengo, no sé, Mónaco, pues si tengo allí el mejor casino, pues vale, pues invierto más en temas de juego en Mónaco o en tal sitio, ¿no? Bueno, o en un sitio pobre, a lo mejor sí, yo que pienso, ¿eh? Imagínate en Sicilia, decir, oye, que no hay nada, ¿no? Pues allí monto Las Vegas, ¿no? Como si fuera la Nevada de Europa, y allí va la gente en aviones y lo que, La lo que mafia pagan, ya está ahí, así que ya está la mafia, tienes que negociar con ellos, eso sí, pero sí. Y al final, eso los americanos sois muy prácticos, ¿no? Al final busca siempre un win-win. En Europa hay mucha mentalidad de que la tarta es un juego de suma cero. Esto es lo que nos pierde a los europeos. Pensamos que si tú, Joe, te llevas $1, yo tengo $1 menos. Mientras que el americano está pensando, bueno, a ver cómo hago si Joe se lleva $1, a ver cómo hago yo para llevarme dos, ¿no? Y generar entre los dos tres. Esa mentalidad que tenéis vosotros, yo creo, en vuestras venas, el europeo promedio no la tiene. Piensa más en juego suma cero. sí, 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 sí.
Bueno, Juan, quiero agradecerte muchísimo por todo esto y quiero invitarte que vuelvas porque yo creo que va a ser un año de muchos cambios y Sin duda. seguramente habrá muchísimo más de qué hablar. ¿Dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales? Bueno, yo ahora estoy en YouTube, solía hacer vídeos, pero eran un poco más largos, de 10, 15 minutos, y he visto que la gente en general ya no quiere contenidos tan largos. Entonces, de momento lo que estoy haciendo es TikTok. Intento hacer contenidos cortos, de entre 2 minutos y 4 como mucho. Intento que sea más de dos o uno. Y sí, la red TikTok es TikTok. Se llama, por si alguien quiere seguirlo, para ver que no me equivoque, es @Juan, que es mi nombre, guión bajo Urruti, del apellido. Ese es mi TikTok y bueno, y pronto, pero todavía esto es un casi secreto, ¿no? No es secreto. Hay un movimiento social de gente en España que estamos muy indignados con esta clase política tan mediocre y que nos gustaría exigir un comportamiento ético. Facilito, con 5 reglas, 5, no más, de, por ejemplo, no contratar familiares o amantes en tu puesto de responsabilidad, que todo sea transparente por Internet, toda la contratación pública, ¿no? Limitar los mandatos, lo que tenéis con el presidente americano, 8 años, que nadie esté más de 12 en la política, que cualquier cargo remunerado haya trabajado en algo en su vida antes. Entonces, ese movimiento probablemente se convierta en un partido político que esperamos lanzar en los próximos pocos meses. ¿eh? Tremendo, tremendo. Queremos hacerlo, nos faltará seleccionar y encontrar y que quiera alguna figura mediática, alguien muy conocido, ¿no? Porque si no es casi imposible. Y luego ya con esa persona conocida, como hizo Trump con The Apprentice, o sea, alguien que la opinión pública ya conozca y reconozca y valore, con eso ya puedes ir a intentar recaudar fondos para poder competir contra el sistema, porque el sistema es muy fuerte. Eh, Eso, me encanta esa idea y os deseo muchísimo éxito. Así que, pues eso, muchísimas gracias y a nuestros oyentes, gracias y hasta la próxima. Gracias